Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos avanzando en nuestro proceso de formación? Ya hemos recordado bases de lo que vimos el año anterior de filosofía, revisamos la filosofía antigua, revisamos la filosofía medieval, alguito de la filosofía moderna, terminamos con Immanuel Kant, hasta ahí llegamos, ¿no? Vimos que la filosofía antigua se fundamentó en la búsqueda de los porqués, apoyado en la naturaleza y buscando encontrar una respuesta en la naturaleza. Luego vinieron los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que pusieron sus ideas, las primeras reflexiones en la ciencia, en la política, sobre el mundo, sobre la ética, sobre el ser humano. O sea, comenzaron a buscar respuestas sobre todas estas grandes interrogantes que tiene el ser humano desde que tiene uso de razón, ¿no? Porque el niño desde que empieza a razonar comienza a preguntar, así somos los seres humanos. No nos cansamos de preguntar, de indagar, de buscar. Y estamos siempre insatisfechos porque siempre queremos llegar a la verdad. Pero le dijo Pilatos a Jesús, ¿y qué es la verdad? Ahí está el detalle. ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Qué es la verdad? Y lo que vamos a iniciar en el tratamiento de la filosofía de este año nos ayuda mucho a buscar el camino que debemos recorrer para llegar a lo que consideramos verdad. Pero ¿qué es la verdad? Volvemos a la frasecita esa de Pilato, ¿qué es la verdad? Y aquí debemos recordar que siempre tendrán razón, aunque no nos guste mucho a los filósofos, pero los sofistas tenían razón, que la verdad es relativa, depende cómo uno la quiera ver. Lamentablemente en nuestro tiempo es así. Pero la filosofía precisamente busca eso, que lleguemos a la verdad de la verdad, aunque suene redundancia. Llegamos a lo que realmente es verdadero. Esa es la función de la filosofía. Y el primer paso para entender cómo llegamos a la verdad, al conocimiento certero, real, claro, es entender la lógica. Entonces empecemos por ahí. Y esta primera parte del estudio de segundo año se fundamenta mucho en la lógica. Vamos a ver, empezando con la lógica formal, luego vamos a ver la lógica simbólica y luego vamos a ver la lógica matemática. La matemática, sí, la matemática, lógica matemática, que lo va a encontrar en cualquier carrera que usted siga, le van a dar por lo menos un semestre de lógica matemática, en algún momento, quiera o no quiera. Cuando vean pensamiento filosófico, reflexión filosófica, fundamentos matemáticos, lo que sea, tendrán que hacer lógica proposicional y lógica matemática. Así es. Pero nosotros no es que vamos a salir especialistas en lógica matemática, no, vamos a tener una idea de qué se trata la lógica matemática, nada más, no se asusten, ¿no? Ya comienzan a poner el grito en el cielo algunos por ahí y algunas. Vamos por la conceptualización de la lógica. Siempre es un término que escuchamos por ahí, ¿no? Decimos, es que es algo lógico. Lo que dijiste tiene lógica, o decimos, no, lo que dijiste no tiene lógica. ¿Y qué nos determina lo que es lógico o no es lógico? A ver, tenemos dos situaciones. Imagínense a un estudiante por ahí que justo le compraron unas lonas nuevas, bonitas, de esas de como $150, de esas que compran en maratón, y no las quiere, solamente quiere mostrarlas y quiere llegar con ellas intactas a la cancha para lucirle a los demás que tienen las lonas. Y entonces, ¿qué hace? Se pone las nuevas, pero como ha llovido y hasta que llega a la cancha, si cruza del curso hasta la cancha, se le llenan de lodo. Entonces, Don, ¿qué hace? Se pone las lonas y encima pone las medias. ¿Eso es lógico? Todos decimos, no, no es lógico. No tiene sentido, porque uno se pone las medias, después se pone los zapatos. Pero para él sí tiene lógica porque él quiere proteger los zapatos para llegar allá y lamparear que tiene lonas nuevas. Ah, para él es lógico, para nosotros no. Entonces, ¿qué cosa es ser algo lógico? Ahí está el detalle, ahí está el problema. Por eso la lógica
para llegar a entender lo que es lógico, debemos entender lo que realmente es la lógica. Entonces, el pensamiento lógico y racional es el que es distinto y contrario al mito, a lo religioso. A eso se refiere el pensamiento lógico, de los griegos sobre todo. El que se diferencia del pensamiento mítico religioso. ¿Por qué? Recuerden lo que decíamos del mito, que el mito es una creencia. Como no encuentro la respuesta con mi razón, me invento la respuesta y le pongo una parte fantasiosa. Entonces, creo el mito, creo el Dios y formo la religión que no tiene, en ese caso, un sentido lógico. ¿Sí? Porque surgió simplemente de una creencia. No es un pensamiento lógico y racional. Es simplemente un pensamiento mítico y religioso. ¿Qué es lo que sucedía en las grandes culturas antiguas? Los grandes imperios que también revisamos. Sumerios, egipcios, persas, chinos, todos tenían estas deidades que manejaban su estructura mental y no podías hacer nada que estuviese en contra de lo que mandaban los dioses, supuestamente, ¿no? Aunque al final la representación del dios estaba dada por un emperador, un faraón, como le quisieran llamar, que era el que decidía, que decía, es que los dioses me inspiraron y por inspiración de los dioses se va a hacer esto. Eso no es un pensamiento lógico y racional. Era un pensamiento mítico religioso. Pues bien, entonces, desde este punto de vista, la lógica está estrechamente ligada al pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque el filósofo está buscando qué cosas, jóvenes. ¿Qué hemos dicho que busca la filosofía? El último por qué. La razón, la verdad. Entonces, si el pensamiento es solamente mítico, religioso, usted se va a quedar pensando solamente en la tunda, en el duende, nunca va a salir de un pensamiento religioso y su pensamiento científico no va a llevarlo por donde va la razón. Entonces, la lógica ayuda a la filosofía a llegar a las conclusiones verdaderas. ¿Por qué? Porque ¿qué decimos que es algo lógico? Algo que sigue el sentido de la razón. Lógica, logos. Logos es razón. Lógica es razonamiento. El logos, poner a funcionar el logos, poner a funcionar la razón. Entonces, cuando yo llego a algo lógico, llego a algo que ha sido razonado. Desde ese punto de vista, entonces vamos a decir que la lógica es un ejercicio racional. Los animales no actúan con lógica, actúan con instinto. El ser humano actúa con la razón, aunque no lo haga de forma lógica. Porque lamentablemente, a diferencia de los animales, nosotros somos los que nos tropezamos 3, 4, 5, 6 veces con la misma piedra. Y tenemos razonamiento. Y nos chocamos porque queremos. ¿Sí o no que los que decimos el travieso, ustedes les colocan ahí el letrero de peligro y usted, ¿qué es que hace? Va a ver cuál es el peligro en vez de no pasar porque dice ahí que no hay que pasar, por ejemplo, no, usted va a ver cuál es que es el peligro. ¿Eso es actuar de manera lógica y racional? Obviamente que no. Entonces, la lógica es un ejercicio racional, es un ejercicio como de la mente en funcionamiento para llegar a lo correcto, ¿sí? La lógica me ayuda a conocer cuál es la estructura real del pensamiento, cómo debo pensar, cuál es la forma correcta de pensar para llegar a conclusiones verdaderas. Por eso, la lógica está muy estrechamente relacionado con el lenguaje y con las matemáticas, que son las materias básicas, ¿recuerdan? Y cuando dice, bueno, ustedes hasta suertudos, porque dicen que ya eliminaron los exámenes de ser bachiller, pero el examen de ser bachiller era puro razonamiento lógico y puro razonamiento verbal lingüístico. Precisamente por eso, porque el pensamiento humano se fundamenta en el pensamiento lógico, en el razonamiento. Entonces la lógica nos ayuda a encontrar la forma correcta de pensar. Nos ayuda a entender cuáles son las estructuras mentales para llegar al pensamiento.
para llegar al pensamiento claro, preciso, correcto y asimismo con ayuda del lenguaje poderlo expresar. Entonces, desde este punto de vista, dicen los filósofos que la lógica es una ciencia formal. ¿Por qué? Porque estudia la forma del pensamiento, la estructura del pensamiento. ¿De qué me va a servir estudiar a mí la lógica? Usted dice. Pues claro, usted no se ha dado cuenta que a veces le mandan a hacer un ensayo y usted no es capaz de hacerlo porque no es capaz de coordinar las ideas y de una cosa se salta a la otra. Entonces el profesor dice, su trabajo no tiene lógica porque no hay concordancia entre las ideas. ¿Qué pasa? Usted puede tener la idea acá, pero no es capaz de enlazarla para que tenga una secuencia que lleve a un razonamiento ordenado que le llegue a la conclusión verdadera. ¿Sí? Porque el ensayo no es otra cosa que argumentar una idea y decir en orden por qué pienso así. Eso es todo un ensayo, nada más. Usted plantea una idea, un propósito, una hipótesis, como le quiere decir, y usted la defiende argumentándola, pero con coherencia. No que aquí habla de una cosa, después se salta a otra y al final no se entiende qué es lo que quiso decir. Entonces mire cómo vamos desarrollando las cosas, en qué funciona la aplicación de la lógica. Para ese ejercicio existen muchas técnicas, ejercicios de juegos lógicos y esas cosas. ¿Sí? De algo de eso usted va a encontrar en la guía luego. Vamos a la historia. ¿Cómo surge la lógica? Pues bien, la lógica surge sobre todo en la época de la filosofía clásica, con los tres grandes, ¿no? Don Sócrates, don Platón, y llegando a su punto más alto, está de moda la palabra pico, a su pico más alto con Aristóteles. Platón hablaba en sus escritos, en que se llama Los Diálogos de Platón, un libro muy bueno, si alguien cae algún día en sus manos, léalo. Es corto, no son como esos libros grandes, son pequeños, son como unas 60 paginitas nomás, no es mucho. Entonces, donde él hace análisis de problemas sobre la lógica relacionados con la metafísica, con la ética. Sócrates trataba de saber cuál era el pensamiento válido y verdadero. Entonces, para encontrar el pensamiento válido y verdadero es el pensamiento lógico, es el pensamiento razonado. Eso lo buscó nuestro amigo Sócrates. Y Sócrates, utilizando el método de la mayéutica, ¿se acuerdan, no? El método de la mayéutica, empezó por tratar de hallar los conceptos universales. Más adelante vamos a aclarar lo que es un concepto. Y vamos a encontrarnos que vamos a tener concepto, definición y conceptualización. Aparentemente lo mismo, pero tres cosas diferentes. Una misma esencia, pero diferentes sustancias. Entonces, para Sócrates, el llegar a tener el pensamiento lógico es para llegar al pensamiento verdadero. Mientras que Platón, a través de la lógica, comenzó a desarrollar ciertas operaciones mentales como la definición, la clasificación y cosas, división, deducción, términos que nosotros utilizamos en la actualidad, pero que vienen desde allá. Él comienza a dar los pasos, las pautas de qué cosa es definición, qué cosa es deducción, qué cosa es clasificación. Y como ustedes están dando, ya están captando, los que están atentos, de que estamos relacionando con lenguaje, puro lenguaje. ¿Por qué? Trate de pensar un poquito. ¿Por qué relacionamos tanto esto de la estructura del pensamiento correcto con el lenguaje? ¿Será? ¿No será lo que estoy pensando? Ah, pero ¿qué es lo que está pensando? ¿Cómo sé lo que usted está pensando? Necesito que me lo diga, que me lo exprese. Ah, claro, tiene que expresarme para yo saber lo que usted está pensando. Pero ¿cómo me lo expresa? Con el lenguaje. Si no tuviéramos el lenguaje, no podríamos expresar lo que tenemos acá razonado. Usted puede razonar muy bien, pero si no lo expresa, y no me diga que no le ha pasado, que usted dice, es que tengo la idea, pero no sé cómo decirlo.
¿Sí o no? Que a la mayoría nos ha pasado muchas veces eso. Es que yo tengo la idea, pero no sé cómo expresarlo. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado bien las destrezas del lenguaje. De pronto desarrolló bien el razonamiento, pero no tiene la expresión del lenguaje. Y el lenguaje es la expresión de las ideas. ¿Cómo las expreso? A través del lenguaje. A través de los diferentes lenguajes que hay. No me quiero adelantar, pero esto se va haciendo muy interesante a medida que uno va viendo lo que es el concepto y el pensamiento. Solamente me va a dar una saboreadita. Si usted dice table, yo no soy muy bueno en el inglés, pero table, creo que se dice, todavía me parece que era eso, table. Y luego dice mesa. ¿De qué está hablando? Está hablando de la misma cosa, ¿verdad? Es la misma idea. La mesa, lo diga en inglés o lo diga en español, es una mesa. Ah, pero usted utilizó lenguajes diferentes para expresar qué cosa. La misma idea. Y la idea usted la formó acá. La diferencia está en qué lenguaje utiliza para expresarlo. Entonces, el lenguaje depende de mi razonamiento. ¿Cómo le quedó el ojito? Eso es un adelanto de lo que vamos a ver cuando hablemos de la lógica. Bueno, sigamos con la historia. Entonces, empieza Sócrates un poquito buscando cómo llegar al razonamiento correcto y verdadero y plantea las primeras, a través de la mayéutica, lo que es la definición. Se empieza por la definición y crear el término conceptos. Platón, que fue discípulo de Sócrates, avanza un poquito más, perfecciona el término definición y habla de clasificación, de división, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero luego llega nuestro máximo exponente del pensamiento lógico, que es don Aristóteles, a quien se le atribuye que él realmente es el que crea la lógica como ciencia ya formal. Allá Aristóteles por el siglo IV antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, para Aristóteles, la filosofía es una rama, la lógica es una rama de la filosofía. ¿Sí? Una de las ramas de la filosofía. Y la filosofía como ciencia es la ciencia de la demostración. Demuestra. ¿Qué cosa va a demostrar? Demostrar cuál es la verdad. Vuelvo a lo del ensayo. Cuando usted plantea la idea en el ensayo, usted lo que quiere es demostrar que su idea es la verdadera. Eso es el arte. Y eso lo logra presentando argumentos lógicos. Porque si no presenta argumentos lógicos, le va a decir, no me convences. Es como cuando yo le coloco esas preguntitas a usted que tiene que convencerme a mí. ¿Se acuerdan? Yo le planteo que usted me da la respuesta, le digo, tienes que convencerme a mí. ¿Y por qué? Porque el argumento no lo da correcto. Por eso, cuando usted va a hacer una discusión, cuando va a enfrentar algo, usted tiene que argumentar. ¿Qué cosa es argumentar? Demostrar la veracidad de lo que usted está diciendo, para que no queden dudas. No la labia esa con que converse a la enamorada del muchacho, que la convence de que le está diciendo puras mentiras. No, eso no tiene lógica. Esos son razonamientos sin lógica. Es que yo te quiero hasta el infinito. Ni sabe qué es el infinito y este que quiere convencerla de que la quiere hasta el infinito. Y no tiene ni idea de qué es el infinito. Ay, yo te quiero tanto como las estrellas del cielo. Ni sabe que una estrella es un sol, nada más. Y otras son planetas y no tiene ni idea de lo que está hablando. No se trata de convencer y argumentar con argumentos falsos. Eso se llama falacias, que también veremos más adelante, que son las falacias. ¿Ok? Sí, todo esto vamos a ver tranquilo, no se desespere. Y son términos que voy soltando así. Ahorita estamos tratando de definir lo que es la lógica recién. Bueno, entonces, Aristóteles, que define la lógica como una ciencia de la filosofía, una rama de la filosofía, plantea que para llegar a la lógica, esta ciencia tiene 3 principios en los cuales uno tiene que apoyarse para poder llegar a la verdad. Estos 3 principios se llaman, primero, el principio de identidad. ¿De qué se trata el principio de identidad? Dice Aristóteles en el principio de identidad, todo objeto es idéntico a sí mismo. No hay otro igual. Por eso, si usted dice una idea, esa idea es única. Y si alguien le repite, repite su idea. Pero esa idea es única.
Cada objeto es único, es idéntico solo a sí mismo. Usted es igual solamente a usted mismo. No hay nadie más igual a usted. No hay una mesa igual a otra. No hay ningún ser que exista. Ser es todo lo que existe. Y eso vamos entrando ya en pensamiento metafísico. Ser es todo lo que existe. No hay ningún ser que sea igual a otro. No lo hay. Ni aunque lo clonen. Porque ese que clonaron es otro. Lo sacaron de acá. Pero es otro. Y ese es igual a ese. Y el otro es igual al otro. O sea, ese es el primer principio. El principio de identidad. Todo ser es idéntico solo a sí mismo. Nada más. Y ya yéndonos un poquito ya saboreando la lógica matemática, Aristóteles lo expresa en A es igual a A. Punto. B es igual a B, C es igual a C, etcétera, etcétera. No hay otro punto. Segundo principio que nos ayuda a llegar a un razonamiento lógico. Es el principio de no contradicción. ¿De qué se trata el principio de contradicción? Si el ser es, no puede no ser. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa no puede ser, no puede ser y no ser al mismo tiempo. Simplemente o es o no es. O es blanco o no es blanco. O es rojo o no es rojo. O es perro o no es perro. Punto. Ese es el principio de no contradicción. El ser es y el no ser no es. O existe o no existe. No hay punto medio. Entonces, volviendo a las ideas, cuando usted plantea una idea, esa idea o es o no es. Nada más. ¿Existe o no existe? Entonces, primer principio, el principio de identidad. Un ser es igual solamente a sí mismo. Es idéntico solo a sí mismo. No hay repetición. Segundo, el ser es y el no ser no es. ¿Qué quiere decir eso? O es o no es. O existe o no existe. Punto. No hay que existe y no existe. O existe a medias. No. O existe o no existe. Nada más. O usted conoce cosas que medio existan. Ah, es que ese es el no carro. No, es carro, pues. O es otra cosa. ¿Usted existe o no existe? Haz de cuenta como que no existe. Esa frase no es lógica. Porque no tiene un pensamiento verdadero. No puede decir, haz de cuenta como que no existe porque tú estás existiendo, estás ahí. Entonces se dan cuenta cómo utilizamos el lenguaje mal. Y el lenguaje es la expresión del pensamiento simplemente. Entonces, si usted piensa de manera incorrecta, lo que usted expresa será incorrecto. Y el tercer principio es el de tercero excluido. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser es o no es. No hay el término medio. Medio existe o medio no existe. No. O existe o no existe. No hay tercero. Solamente hay el ser o el no ser. O es o no es. No hay un punto medio. Medio existo. Está como medio existiendo o medio no existiendo. No, eso no existe. O es o no es. La lógica es así de simple. Entonces vaya entendiendo cómo usted equivoca sus pensamientos a veces con decir cosas a medias. Tiene que decir las cosas concretas. O es o no es. Y cuando dice es, tienes que hacer la demostración. Argumentar lo que yo le decía antes. Para convencer al otro que lo que usted está diciendo es real. ¿Quién más habló de la lógica? Bueno, ya hemos visto de lo que dijo Platón, lo que dijo Sócrates, lo que dijo Aristóteles. Ya avanzando un poquito más, tenemos un personaje, Gottfried Leibniz, un alemán, que habló de un principio de razón suficiente. ¿Qué quiere decir principio de razón suficiente para que algo sea lógico? Que nada existe sin una razón. Simplemente eso.
Cuando algo existe es porque hay una razón para que exista. Alguien lo creó, se combinó de una u otra manera y apareció, se lo construyó, es la expresión de una idea, existe por alguna razón. ¿Sí? Una razón que es la razón suficiente. Existe por esto, por esta razón. ¿Por qué existe el teléfono celular? Porque alguien lo creó. Por una necesidad. Esa es la razón suficiente. Nadie crea algo que no sirva. Cuando alguien crea algo que no sirve, la gente le acuerda, no, simplemente desaparece, porque no sirve. No tiene razón de ser. Entonces, el principio que plantea Leibniz es que todo lo que existe es porque tiene una razón de ser. Nada existe sin razón. Ay, es que yo no hubiera querido venir al mundo. Tú existes porque hay alguna razón para que existas. Tu papá y tu mamá fueron los que se equivocaron, punto. Si es que tú crees que se han equivocado, pero no fuiste tú. Así de crudo y sencillo. Hay una razón para hacer de cada cosa. Leibniz fue un gran matemático. Es que los matemáticos son pura lógica. ¿Se acuerdan que les decía ahí la lógica matemática? Se fundamentan en la lógica. Cuando usted hace un ejercicio matemático, tiene que resolverlo de manera lógica. Porque de lo contrario no sigue los procesos lógicos y no llega al resultado. ¿Sí? Entonces usted tiene que seguir los pasos, la secuencia, el algoritmo que se llama, que es la secuencia lógica para poder llegar al resultado. Nadie se escapa de las matemáticas. Bueno, ¿y quién más habló de lógica? Un conocido nuestro, Immanuel Kant. También habló de lógica. Y él habla que la lógica es la ciencia de las operaciones intelectuales. ¿Cuáles son las operaciones intelectuales? Las que yo trabajo acá. Conceptos, razonamientos, raciocinios, coordinación, concatenar ideas, argumentar. Todas son acciones intelectuales. Clasificar, dividir. Eso lo hago acá. Si a ti te colocan un montón de objetos y te dicen clasifíquelos, ¿qué haces? Los organizas de acuerdo a ciertos criterios que vienen en tu mente. Ciertos criterios que vienen en tu mente. Entonces, no es que tú los organizas o los clasificas porque se te ocurrió. Hay un orden lógico que lo hace y eso lo ordenas es acá. Ahora, si te dan que lo clasifiques de acuerdo a este criterio, es porque alguien ya hizo el trabajo mental que tendrías que hacer tú, ¿verdad? La clasificación, pero de acuerdo a los criterios y se los hace de acá, desde una estructura mental. Para Kant, la lógica es la ciencia de las leyes necesarias, del entendimiento y la razón. Es el que pone las normas de cómo pensar. Si no hubiera la lógica, entonces cada uno pensaría como se le ocurriera. Y no llegaríamos nunca a una verdad, a una conclusión, a acuerdos, porque cada uno pensaría a su manera, no habría un orden. Y la lógica pone un orden riguroso para llegar a la verdad. ¿Qué quiere decir el término riguroso? O sea, estricto. Estricto. Riguroso no quiere decir duro. Ojo, no es sinónimo de duro. Riguroso quiere decir estricto. Cuando se dice, ese entrenador es bien riguroso, no es que es duro que te saque el aire, no. Riguroso, le gusta que se lleguen puntuales, que hagan las cosas en orden, que pongan las cosas como son, que sigan el plan de juego, etc. Eso quiere decir riguroso. Entonces, la lógica es una forma de pensar rigurosa, es decir, correcta, siguiendo las líneas que me plantea la lógica. Bueno, mis jóvenes, eso es lo que tenemos lógico. Hoy solamente fue el concepto de lógica. ¿Ya? Entonces,
Vimos que la lógica es pensar correctamente, nos ayuda a entender la estructura del pensamiento, cómo llegamos a las conclusiones de manera correcta. Esa es la función de la lógica. La lógica busca que el pensamiento sea racional, coherente, que tenga secuencia, pensar de manera correcta, de manera ordenada. ¿Sí? Es una ciencia formal porque estudia la forma del pensamiento. Surge en el pensamiento clásico con Sócrates, que comienza a plantear por primera vez lo que es un concepto, una definición. Su alumno Platón lo perfecciona poniendo definición, clasificación, división, otros ejercicios mentales que uno realiza. Y Aristóteles es el que llega a poner la marca y decir, bueno, la lógica es una ciencia una de las ramas de la filosofía. ¿Sí? Una ciencia que depende de la filosofía. Y para poder nosotros llegar al pensamiento estrictamente lógico, debemos partir de tres principios que son el principio de identidad, el principio de contradicción y el principio de tercero excluido. Principio de identidad: toda cosa es igual solamente a sí mismo, no hay repetición. Segundo, no contradicción: o la cosa es o no es, no hay término medio, no es que es y no es al mismo tiempo, o es o no es. Y el tercer principio, que es el de tercer excluido, quiere decir que no hay el medio es o el medio no es, no hay tercero, solamente hay el ser y el no ser, no hay tercero. Luego Leibniz, que propuso que la lógica es el que me da la razón suficiente de las cosas, es decir, que cada cosa tiene una razón de ser. El ser es por una razón. Todo lo que existe, existe por una razón. Kant nos habló de que la lógica nos permite crear las leyes necesarias para el buen pensamiento. Y nos faltó decir un poquito de George Boole. George Boole es el que creó el álgebra booleana. Pregúntenle a su profesor de matemáticas qué es la álgebra booleana. Yo le adelanto que es el que se maneja con el código binario de los números, con 1 y 0. ¿Sí? Es el código binario. Esa es el álgebra booleana de George Boole. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos que luego de toda esta explicación de la lógica, vamos a ver lo que usted tiene que hacer en la guía. Ya con lo que le he dicho, usted ya tiene avanzadito el asunto. Entonces, va a tener 3 partes la guía. La primera parte es una parte de reflexión. Usted va a responder estas preguntitas. ¿Cuándo algo es lógico? Primera pregunta. ¿Cómo considera usted que algo es lógico? ¿Cuándo considera usted que algo es lógico? Segundo, ¿por qué a veces decimos que eso no tiene lógica? ¿Qué queremos decir cuando hacemos esta expresión? Eso no tiene lógica. Siguiente pregunta. ¿Será lo mismo? Escuche bien lo que dice y se la leo para que la entienda, porque usted capaz que la lee y no la entiende. ¿Será lo mismo ir contracorriente que actuar de forma ilógica? Y esa respuesta que usted me va a dar a eso, me la va a argumentar de manera lógica. Bueno, que es actual, que me convenza que lo que usted está diciendo tiene una razón de ser. Razón suficiente, dijo Leibniz, ¿no? Razón suficiente. Es decir, lo que es debe tener una razón lógica de ser. Bueno, en la segunda parte vamos a trabajar sobre la definición de la lógica, que ya hemos visto. Entonces ahí usted se va a apoyar en la página 12 del texto. Ya todos deberían tener su texto. Y si no lo tienen, tienen que descargarlo simplemente de la página del ministerio. Está para el que lo quiera descargar, no hay problema. Y creo que por ahí algunos profesores les han mandado el libro integrado donde está las materias de filosofía, historia y ciudadanía. Creo que eso es un libro. Ahí en uno solo viene ese libro. Ok. En la página 12 de lo que es filosofía. ¿Sí? Entonces, en el anexo 1 yo le coloco un ejemplo de cómo se elabora un mapa conceptual. Usted va a elaborar un mapa conceptual de la definición de lógica que da el libro. No la de Aristóteles, no la de Kant, la que da el libro. El libro al comienzo da una definición de lógica. Usted, apoyándose en el texto,
y guiándose con el modelo del mapa conceptual que yo le coloco en el anexo número 1, un modelito de lo que es un mapa conceptual, usted me va a hacer el mapa conceptual de lo que dice del concepto que da el libro sobre lógica. ¿Sí? Repito, de la definición que da el libro en la página 12, no de la de Aristóteles, no de esa definición que da el libro en la página 12 al comienzo, usted va a hacer un mapa conceptual guiándose con el modelo que yo ya le coloco ahí en el anexo. Vea, hasta eso les doy. Luego, va a presentar en un organizador gráfico de cadena de secuencias. También le coloco un modelito ahí abajo en el anexo, si es que no se acuerda cómo es una cadena de secuencias. ¿Sí? De la historia el origen de la lógica, ¿no? El origen empezando por Sócrates, perdón, que dijo Sócrates, Platón, Aristóteles, Stuart Mill, Kant, hasta llegar a George Boole. ¿Ok? Hace una cadenita de secuencias. Este hizo esto, este hizo lo de acá, luego una cadena de secuencias. Desde Sócrates hasta Boole. Ahí está en el libro, están qué dijo cada uno de la lógica. Usted va a hacer esa cadena de secuencias. Y luego, en una red conceptual, también está el modelo de una red conceptual ahí en el anexo. Me van a decir, ay, ¿qué es una red conceptual? Ahí está el modelo. Y basándose en el modelo que lo de ahí, va a hacer una red conceptual de los principios de la lógica que plantea Aristóteles. Principio de identidad, principio de no contradicción y principio de tercero excluido. Son 3. Entonces usted va a hacer una red conceptual, ¿sí? Con estas 3 cosas. En la tercera parte viene la aplicación de la lógica. Entonces, basándose en el principio de no contradicción de Aristóteles, es decir, que el ser o es o no es, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, de varios ejemplos. Vamos a empezar a utilizar la lógica. De varios ejemplos de cosas que son y cosas que no son, que no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Como Cayudo. No está Cayudo. O sea, un huevo. Un huevo es un huevo. Y no puede ser una pelota. O es huevo o es pelota. La pelota es otra cosa. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo pensando un rato. Y en el reto, usted va a consultar y graficar de la manera que usted quiera. Graficar es representar en imágenes, como usted quiera, en una hoja o lámina, juegos que usted conozca en los cuales se aplica la lógica. Sí. Generalmente los juegos de mesa o de salón son casi todos de lógica. ¿Sí? Entonces, usted va a graficarme, por ejemplo, usted me dice, ya, le voy a dar una pista, te voy a ayudar. El ajedrez. El ajedrez es un juego de lógica. Ya, entonces usted me coloca un dibujito del juego de ajedrez. Punto ahí. Así mismo, busca otros juegos que sean de lógica y los coloca ahí en la lámina. Por lo menos unos 4. Juegos que usted conoce que son juegos de lógica. ¿Estamos? Bueno, mis apreciados jóvenes, hemos hecho la introducción a la lógica. La próxima semana entramos a la parte del concepto que donde usted va a empezar a utilizar la lógica. ¿Sí? Y como es lógico, el tiempo se me acabó, se terminó y entonces debo concluir. Y ustedes recuerden estar pendientes de todos los videos, revisar todo. En la plataforma voy a comenzar a más del video, voy a comenzar a dejar también los resúmenes de las clases en diapositivas con organizadores gráficos, como hago yo siempre. Recuerden, en las clases, ¿no?, que yo hago mi organizador gráfico en la pizarra de resumen. Entonces voy a comenzar a dejarle en la plataforma para que usted pueda tener sintetizados mediante organizadores gráficos mis clases. ¿Estamos? ¿Listos, jóvenes? Buen provecho con ese trabajo que tenemos que hacer en la guía. Y vamos comenzando a pensar con
lógica. Nos vemos.